Hola, hoy quiero darte la bienvenida a este primer video que estamos haciendo en el canal de El Faro o en turco Deniz Feneri. Estoy muy emocionada de poder saludarte el día de hoy y de poder empezar esta serie de videos que esperamos sean semanales. Así que por favor apóyennos en este canal. Mi nombre es Valentina y soy una de las personas que está detrás de El Faro y de esta experiencia donde básicamente hablamos de mi vida en Turquía, de cómo llegué al país, de mi experiencia en este país tan diferente a mi cultura o a lo que yo he estado, pues, con lo que he estado relacionada en los últimos años y aparte, pues, de mi lugar de nacimiento. Así que te comparto mi experiencia, mi vida viviendo en el extranjero y lo que significa ser una latina en un país musulmán también. Así que hoy vamos a empezar, a propósito de esta fecha tan especial que estamos viviendo, hoy vamos a empezar con esta serie de videos hablando sobre el Ramadán, lo que en turco sería Ramazán. Así que hoy te quiero contar algunas de las cosas que me fascinaron de esta época, mi experiencia personal y vamos a resolver algunas de las incógnitas o de las preguntas que más se repiten en torno a esta experiencia con el Ramadán, ¿no? Muchas personas se podrán estar preguntando, ¿eres musulmana? ¿Qué está pasando? ¿Te convertiste al Islam? ¿Por qué estás haciendo el ayuno? Y entre otras cosas. Así que vamos a empezar con estas preguntas y lo primero para esta serie, pues vamos a empezar a resolver esta primera incógnita que es ¿qué es el Ramadán, verdad? ¿Y por qué se celebra? ¿Por qué se lleva a cabo en este mes particular? Si es siempre de esta misma forma, si siempre se vive en el mismo periodo o cómo es que funciona en sí. Así que vamos a empezar a resolver esa primera incógnita. Antes que nada, me gustaría empezar a explicarte lo que es el Ramadán. El Ramadán en sí es una época de reflexión. Es una época donde interiorizamos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y donde nos ponemos más en comunión con Dios. Es un periodo que viven los musulmanes o las personas que profesan la fe islámica, en donde, pues para ellos resulta ser muy conveniente tener un periodo de abstención de alimentos, de bebidas alcohólicas, de tabaco y de cualquier acto relacionado a impureza, ¿no? Que pueda afectar la vida espiritual o la comunión con Dios. Así que dentro de los preceptos del Islam se manejan 5 pilares básicos de la fe, donde los creyentes o donde los participantes de esta corriente religiosa deciden seguir estos 5 pilares o tienen estos 5 mandamientos en su estructura o en su forma de fe. Así que el primero de ellos pues es en sí la profesión de esta fe y el hecho de aceptar o de creer en Mahoma como el profeta o como el elegido de Dios para llevar el mensaje y el libro en sí del Corán. Otro de los 5 pilares sería pues el del ayuno como tal. Posteriormente es el tema de las oraciones, es otro de los pilares de la fe del Islam. El cuarto pilar sería como tal la ayuda al prójimo o las limosnas. Y el quinto sería la ida a la Meca, ¿no? A este lugar sagrado. Así que ya contándoles un poco sobre los pilares del Islam, sabiendo, ¿no?, que uno de los 5 pilares como tal es el ayuno, vamos a profundizar en por qué deciden tomar, ¿no?, este mes de ayuno y por qué someten a su cuerpo a un periodo muy largo donde no consumen ningún tipo de alimento ni bebida. Y es que en realidad este periodo es un periodo donde se invita a los creyentes a reflexionar bastante en la vida que están llevando y donde se les invita también a generar empatía, a crecer en empatía y en agradecimiento en sí por lo que tienen, por los alimentos de los que pueden disponer, por los alimentos que pueden llevar a la mesa, por la capacidad de suplir a la familia. Y es un tiempo donde también pueden generar, ¿no?, estos lazos de empatía con las personas que carecen de los recursos, de alimentos o que están viviendo una situación, pues, económicamente defraudable. Así que
Es un periodo donde se invita, ¿no?, a generar este lazo de empatía y donde se invita a compartir, donde tienen muchísima comunión, donde vuelven otra vez a construir esos lazos familiares y con el prójimo en sí. Así que básicamente este ayuno se lleva a cabo por esta razón. Primero, porque es uno de los pilares del Islam y porque así lo demanda la fe. Y segundo, pues para crear esos lazos de empatía, de agradecimiento. Y tercero, para limpiar y depurar el cuerpo. Así que, ¿por qué he decidido hacerlo yo? Y si tuve que convertirme al Islam para poder vivir esta experiencia. Entonces aquí te va la respuesta. La verdad es que no me convertí al Islam. No era mi intención tampoco al iniciar con el ayuno. Y esto se debe no a que sea apática, no a esta creencia como tal, sino porque yo tengo mi propia fe, porque he cultivado una fe de manera autónoma, personal, y porque antes de convertirme a mi fe o de seguir mi corriente como tal, tuve la posibilidad de indagar, de preguntarme muchas cosas, de interiorizar, ¿no?, de preguntarle a mi creador lo que quería y lo que debiera, ¿no?, yo seguir como tal. Así que yo tengo muy fundamentada mi fe y por eso he decidido mantenerla de esta forma. No he tenido la intención de cambiarla, ni tampoco fue como mi propósito al llegar a este país convertirme al Islam o profundizar más en esta religión. Si bien la respeto, valoro muchísimas cosas de lo que siguen o de lo que hacen como tal. También considero que creemos en el mismo Dios, así que no hay ningún problema en esto. Así que, pues como tal, para responder esa pregunta, no me he cambiado de fe, tampoco es mi intención hacerlo. Y en sí, la decisión de tomar este ayuno y de compartir este periodo con la comunidad como tal ha sido desde mi propia perspectiva sobre la vida y de mi fe también como tal. O sea, bajo mi fe también podemos ayunar. Yo veo el ayuno más como una forma poderosa, ¿no?, de ayunar en el espíritu como tal y no tanto de la abstención de alimentos, pero consideré que sí era muy bonito y muy importante para mí vivirlo porque es mi primer periodo, ¿no?, de Ramadán aquí en este país que mayoritariamente es musulmán. Así que decidí unirme a ellos y pensé que era una muy buena forma para también generar estos lazos de empatía. Si bien no necesito sentir hambre para poder ser empática, siento que sí es una muy buena forma para poder focalizarme, ¿no?, más en la ayuda que puedo dar y en el control de las emociones, en la disciplina, en comunicarme de una forma más íntima, también con Dios, de crecer en la forma espiritual. Así que lo encontré muy enriquecedor y con esos propósitos decidí llevarme a este reto de un mes entero de ayuno por primera vez en mi vida. Así que lo tomé con todo el gusto y fue una forma de retarme y de agradecer también la oportunidad de estar viviendo mi sueño en este país, ¿no? O sea, de poder estar pisando una tierra que tanto soñé y tanto me imaginé. Si todavía no has escuchado el primer audio de nuestro canal de Instagram, seguramente pues podrás ir en este momento a escucharlo y conocer un poco de mi historia, ¿no?, detrás de este deseo que yo tuve siempre en mi corazón de poder visitar este país y de hoy poderlo hacer. Pues para mí significa, de hoy estar viviendo en este país como tal, para mí significa algo grandioso, algo por lo que me siento agradecida todos los días. Así que me pareció una muy buena forma, ¿no?, como tal, de poder vivir más a profundidad la experiencia aquí en Turquía. Entonces decidí llevar a mi cuerpo, someter a mi cuerpo y a mi mente a estas condiciones de ayuno. Entonces, otra pregunta, ¿el ayuno es todo el día, todos los días? La respuesta es no, por supuesto. Creo que ningún cuerpo estaría preparado para experimentar 30 días sin ninguna ingesta de alimentos, ni agua, ni bebida, ni nada. Por lo que el calendario lunar es el que va a dictaminar el ayuno, ¿no?, y la duración de este ayuno como tal. Entonces, el mes del Ramadán se experimenta en el 9º mes del calendario lunar.
Y eso significa que no es estático, significa que todos los años va a cambiar conforme la posición de la luna como tal, y lo mismo va a cambiar la duración del ayuno en el día. Entonces, este año, por ejemplo, lo vivimos del 2 de abril al 2 de mayo. Esa fue la fecha del Ramadán. El 2 de mayo, en la finalización del Ramadán como tal, se hace una celebración que en turco denominaríamos Kurban Bayram. No, Kurban Bayram no, Ramadán Bayram. Oh my god. Ne oldu ne oldu? Ramadan Bayram. Evet. Ramadan Bayram. Bayram es la celebración, es como tal, sí, da alusión a la celebración en sí. En ese día las personas se preparan muchísimo, llenan sus mesas de alimentos, invitan a la comunidad a pasar a sus casas, las familias se visitan no solamente en la noche a cenar, sino que durante el día se visitan y se van dando comida, ¿no? Reparten muchos alimentos, preparan muchas cosas dulces, saladas, de todo tipo, ¿no? Panes, entre otras cosas, para compartir entre ellos, tomar el café, tomar el té y demás costumbres que tienen aquí en Turquía o en demás países donde se vive, ¿no? Esta celebración como tal. Entonces, posterior a eso, también un dato curioso, por ejemplo, hay un núcleo familiar, ¿no? La mamá, el papá y 2 hijas. Esta familia tiene 2 niñas y un varón. Ese varón está casado y sus 2 niñas están casadas también. Entonces, ¿qué pasa? En la hora de la mañana, en el desayuno, se va a invitar al varón y a su esposa a desayunar, mientras que en la noche se va a invitar, en este caso, a las hijas y sus esposos y su familia como tal a cenar. Entonces así se dividen las familias turcas la celebración y este tema de las cenas y cómo se preparan o el desayuno, cómo se dividen, entre otras cosas, para compartir y para tener este sentido de comunidad. Entonces, volviendo al tema de la duración del ayuno, este año, por ejemplo, en promedio se hizo en términos simples, desde el amanecer hasta el anochecer. Es decir, cuando tenemos la luz solar, no se consume ningún tipo de alimentos, ningún tipo de bebidas, y se abstiene de todo acto de impureza. Se abstiene también de consumir tabaco, de consumir alcohol y de realizar actividades que se consideren negativas y perjudiciales para la comunicación y la comunión con Dios como tal. Entonces, este año, por ejemplo, en promedio fue desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, ese periodo en el que no se consumía ningún tipo de alimento, ningún tipo de bebida. ¿Yo qué hice, no? ¿Y cómo fue mi experiencia? Ahora sí, adentrémonos en esto. Yo puse la intención en mi corazón, primero, pues de agradar a Dios, y segundo, de someter a mi cuerpo y a mi mente a este tema del ayuno, con la intención, ¿no? de poder servir, de poder limpiarme, purificar el cuerpo y demás. Así que yo lo tomé un poco más relajado y yo, dentro de mi comunión con Dios, dije, ¿no? Y asumí que no iba a consumir ningún tipo de alimento, pero quizás iba a consumir agua durante el día porque lo veía muy necesario, sentía que mi cuerpo no iba a resistir sin el agua. Sin embargo, para mi sorpresa, ya viviendo el ayuno como tal, pasaron días en los que no consumí ningún tipo de agua durante el día. No lo sentí necesario, y si lo sentí necesario, volví a pensar en mi intención y en el por qué lo estaba haciendo y lo omitía, ¿no? Entonces, así lo viví, así lo experimenté. La verdad que se me hizo sencillo, a pesar de que fue mi primer ayuno. Las personas en mi entorno, algunos de los trabajadores, ¿no? Algunas de las personas que están en mi equipo de trabajo no ayunaron y se sorprendieron al ver que yo por primera vez pues viví el mes casi que completo. Luego les voy a contar por qué no lo terminé, pero sí, pues lo resistí bastante bien y la verdad que me siento muy contenta por eso. Y la verdad, también respondiendo a la otra pregunta, si lo volvería a hacer, siento que sí lo volvería a hacer, pero ya sería como con una intención espiritual tal vez más profunda y con la intención pues de ayudar, lógicamente, bastante. Así que sí lo volvería a hacer, tal vez en otros periodos, no necesariamente en el mismo mes, pero sí es muy bonito cuando se siente este sentimiento de comunidad y cuando sientes que muchas personas a tu alrededor lo
están haciendo y se genera como esta fuerza y esta potencia donde todos vamos caminando hacia el mismo lugar y hacia el mismo punto. Luego no terminé el ayuno. ¿Por qué no lo terminé? Resulta que me faltaron 2 días para completarlo y no lo terminé no porque no quisiera o no me sintiera capaz, sino porque viajé. Y resulta que dentro de los preceptos, ¿no?, y de la organización de este ayuno, no todas las personas están obligadas a realizarlo. Por ejemplo, se habla de que los viajeros no están obligados a hacer el ayuno. Yo como viajé más o menos unas 7 horas de camino en auto, no tuve la necesidad de ayunar ese día. Así que los 2 últimos días no ayuné por motivos de viaje. Otra de las razones por las que una persona puede dejar de ayunar o no debería ayunar es si se encuentra enferma, si está embarazada, si está, pues por supuesto, amamantando a su hijo, o por otro lado, si la mujer se encuentra en sus días de luna. Entonces, en estos casos, no es mandatorio ni es obligatorio realizar el ayuno. Así que por esa razón, yo no lo hice durante 2 días. Y la verdad que, pues, de igual forma me siento orgullosa de haberlo hecho y de haberlo logrado. Así que adentrémonos ahora sí un poco a los aprendizajes que obtuve. Durante el proceso, por supuesto que tuve altas y bajas, porque somos humanos, por supuesto. ¿Se puede enojar una persona que está ayunando? Sí que se puede enojar, porque el hambre causa justamente eso. En mi primera semana de ayuno tuve la posibilidad de meditar mucho en este concepto y vino mucho a mi mente esta frase que menciona que el hambre ocasiona guerras y en definitiva el hambre puede generar catástrofes y guerras porque la indiferencia causa eso, odio, ¿no? Cuando una persona no tiene alimento, no tiene recurso y peor aún, una persona no tiene la capacidad de sostener a su familia o no puede darle, ¿no?, de alimento, pues se genera una impotencia y una rabia y un deseo de hacer algo, ¿no?, al respecto que puede ocasionar guerras y puede ocasionar muchos desastres. Así que en definitiva el hambre puede generar ese tema de las guerras y las catástrofes. Por supuesto, por otro lado, también reflexioné sobre la bondad del ayuno en el cuerpo. Muchos musulmanes me decían, ya vas a ver los beneficios del cuerpo, vamos a estar liberándonos de toxinas y vamos a estar depurando mucho el cuerpo de lo que no necesita. Y sí lo vi, tal vez no se hace demasiado evidente, pero sí se controla mucho el deseo, el hambre. Cuando vas a ingerir los alimentos, una vez terminado el ayuno, lo primero que yo hacía no es comer desesperadamente todo lo que te encuentres en el camino, sino para uno y uno dice, bueno, qué rico me sabe el agua, qué rico me sabe este dátil que me estoy comiendo para cortar el ayuno. Y agradeces. Entonces se despierta ese sentimiento de agradecimiento, de poder decir, puedo llenar mi mesa con alimentos, gracias Dios porque puedo alimentar a mi cuerpo, puedo alimentar a mi familia, puedo compartir con el que no tiene y entre otras cosas. Entonces se disfruta mucho más el alimento, se considera el alimento como una fuente de beneficio para el cuerpo, que es sagrado también, y el cuerpo a su vez se va liberando, entonces se libera de lo que no necesita, de lo que no le sirve. También los órganos no tienen que trabajar constantemente, ¿no?, para hacer este proceso de la digestión y eso también beneficia muchísimo, ¿no?, al sistema como tal. Entonces siento que en definitiva hay muchos beneficios para el cuerpo haciendo el ayuno y en definitiva lo volvería a hacer por las mismas razones también, para beneficios del cuerpo. También medité en que no es necesario consumir tantos alimentos como estamos acostumbrados, ¿no?, en especial en estas épocas del consumo, donde todo lo vemos desechable, donde lo que no me gustó lo boté, donde consumo constantemente y si me antojo de algo lo compro y me lo como. También vi que no es tan necesario, o sea que en realidad tenemos sí 3 comidas al día, maravilloso si se pueden ingerir, pero la verdad que no son del todo necesarias. Se puede vivir con 2 comidas al día, por supuesto sin someter al cuerpo a tantos periodos de tiempo de no consumir alimento, pero sí que es beneficioso, así que lo encontré por ese lado. Medité también mucho en esa situación, en el consumo y en qué necesita mi cuerpo y cómo escuchar a mi cuerpo.
¿no? ¿Será que necesito comerlas 3 veces al día y mucha cantidad de alimento? Quizás coma 5 veces al día, pero mejore las porciones, por supuesto. Y escuchar, ¿no? En ese sentido al cuerpo, agradecer los alimentos y saber que el alimento va a servir, tiene una función no solamente de llenar, sino de alimentar y de servir a nuestro cuerpo en sí como tal en ese aspecto. También este fue uno de los aprendizajes más grandiosos, siento yo, porque en realidad cuando se vive ya más o menos estaba en la tercera semana de ayuno, me había ido bien, pero en la tercera semana de ayuno empecé a notar cambios en el estado de ánimo, entonces me sentía más irritada con mayor facilidad, me sentía de pronto enojada o quería como generar conflicto de una u otra forma. No estoy orgullosa de esto, pero quiero ser honesta con ustedes y quiero comentar las cosas como son en realidad. Y es que, pues sí, en realidad se sintió enojo, ¿no? También en este momento del ayuno. Y, y en ese momento en el que empecé a sentir estas emociones, tuve la oportunidad de preguntarme a mí misma, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, después de este percance, volviendo al tema, el beneficio de poder interiorizar, ¿no? Y de saber de dónde provienen las emociones, me pareció fundamental y siento que es una de las partes más enriquecedoras de este reto que asumí. Y entonces es eso, hay mucha magia en encontrar de dónde provienen las emociones y saber, ¿no? Parar, respirar y pensar, ¿esto viene por una situación real o es simplemente debido a que tengo hambre, tengo sed, quiero comer, estoy pensando en la hora de romper el ayuno, o si realmente tengo razones para enojarme contra una persona o sentirme emocional acerca de algo en particular? Así que aprendí a hacer la pausa, a respirar y a preguntarme de dónde proviene esa emoción. Y eso es algo que de pronto deberíamos practicar muy seguido en nuestra vida, no solamente si estamos ayunando, sino preguntarnos, ¿esta emoción de dónde proviene? ¿Será que tiene el centro en la persona que tengo enfrente de mí? ¿O será que hay algo más profundo que yo debo analizar y que debo sacar de mi corazón para ver qué es lo que está sucediendo? Que seguramente va a ser así. Así que si tienes la posibilidad de hacer una pausa y de preguntarte por qué me estoy sintiendo de la manera en que me estoy sintiendo, sería magnífico y siento que te podría traer demasiado beneficio. Por último, pero no menos importante, encontré mucho sentido hacer el ayuno al momento de evaluar la disciplina y el fortalecimiento de la mente. Siento que el ayuno ayuda muchísimo a fortalecernos en la disciplina y a centrarnos en el objetivo. Si yo puse y de forma voluntaria me dispuse a hacer el ayuno, voy a encontrar razones para continuar en él. Por supuesto que durante el periodo del Ramadán me vinieron muchas preguntas a la mente. Muchas veces me pregunté, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué someto a mi cuerpo a esto? Yo no soy ni siquiera musulmana, o sea, puedo parar cuando yo quiera, nadie me va a juzgar, nadie me va a decir nada. Pero volví al centro y me volví a preguntar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y sabiendo que tenía de verdad razones de peso, para mí, pues continuaba con el ayuno. Uno de los tips que me sirvió mucho, quizás no solamente nos funcione para hacer el ayuno, pero sí nos puede funcionar para un plan, para un sueño, una meta que queremos alcanzar, y es escribir. Entonces, cuando inició el Ramadán, puse los propósitos del Ramadán. Entonces, escribí, detallé lo que quería conseguir a nivel espiritual, a nivel del cuerpo, a nivel de la mente. Y eso me sirvió mucho a volver a mi centro cuando venían las dudas, cuando venía gente a hacer comentarios, cuando me querían ofrecer alimentos y demás cuestiones. Así que sirve mucho volver al centro. Cuando se vuelve al centro y cuando vamos y visionamos lo que queremos lograr, la disciplina se trabaja de una manera más fácil. Así que esos son mis aprendizajes del Ramadán. Siento que es muy enriquecedor y si te gustó, por favor comenta, déjame una pregunta si quieres así hacerlo. Dale like a este video y suscríbete al canal para que puedas estar recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar montando. Por favor, conócenos, déjanos tus preguntas, tus comentarios y nos seguiremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.